¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí hoy en esta primera sesión de tema de finanzas. Estamos muy agradecidos con nuestro primer participante, el cual en un momento se nos está uniendo. Exactamente, ya se nos está conectando exactamente. Estamos nada más esperando de que nos mande la invitación. Por parte de la asociación estamos muy agradecidos absolutamente con todos. Y exactamente nuestro queridísimo Alejandro Castañeda a esta sesión con quien vamos a estar platicando. Ya lo tenemos aquí con nosotros. Mi estimado Alejandro, ¿cómo estás? Gabriel, muy bien, gracias. ¿Y tú? Un Bien, gusto. bien, gracias. Déjame subo un poquito más mi pantalla porque estaba quedando muy abajo, ¿no? Entonces, muchas gracias, mi estimado Alejandro. Déjate presento para absolutamente todos quienes sepan. Alejandro es licenciado en Administración y Finanzas, tiene 10 años de experiencia en la carrera de finanzas corporativas. Aparte es un trader y especialista en tema de inversiones y es director financiero exactamente de FIT. Y hoy nos va a estar acompañando en esta sesión. Vamos a estar platicando un poquito sobre temas que llegamos a platicar en repetidas ocasiones sobre la importancia al día de hoy en este panorama y perspectiva financiera sobre la parte de la deuda. Entonces, mi queridísimo Alex, antes de todo, déjame darte las gracias por estarnos acompañando en esta parte de sesión de perspectivas financieras por parte de la Asociación Mexicana de Inversionistas y decirte que hoy tú eres el padrino con el cual estamos inaugurando esta parte de sesiones, sumamente agradecido. Tú nos estás acompañando desde Panamá, entonces te lo agradecemos muchísimo por parte de la asociación en que nos estés apoyando desde allá y que estés conectado. Sabemos que hay una diferencia horaria, pero muchísimas gracias. Mi estimado Alex, ¿cómo estás tú el día de hoy? Excelente, Gabriel. Muchísimas gracias por la introducción. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes y poder debatir estos temas que son súper interesantes y que además son un hot topic, ¿no? A nivel actual, con todas estas acciones después de la pandemia, con toda la resaca que se tiene a nivel mundial y que además, pues en muchos lugares todavía no acaba, ¿no? No, y que aparte va comenzando. O sea, el tema, lo que hemos llegado a platicar y fue lo que estuvimos diciendo antes de arrancar esta sesión, que empezáramos un poquito de esta perspectiva de la deuda, de la deuda, si quieres, personal, y de ahí vamos brincando a la corporativa y luego a la parte de la deuda de los gobiernos para entender exactamente en dónde estamos parados y qué podemos hacer frente a esta parte financiera, tú como director y como especialista en esta parte financiera. Entonces, mi estimado Alex, te dejo el micrófono para que nos vayas comentando cómo estamos en esta parte y perspectiva de la deuda privada. Claro, mira, en primer lugar hay que hacer una distinción y saber exactamente qué es la deuda, ¿no? Porque parece ser que todo mundo habla de esto, pero muchas veces no se enseña que la deuda es un tipo de dinero, ¿no? Por ejemplo, tú tienes el tipo de dinero con el que tú trabajas y tú sales a comprar. Sin embargo, la deuda, digamos que es un compromiso a futuro de que tú vas a pagar y vas a trabajar, vas a agregar un valor en el futuro. Entonces, ¿qué sucede, no? Que a nivel personal, pues una persona está muy acostumbrada a cierto tipo de instrumentos como las tarjetas de crédito, las deudas, pues, que, no sé, de hipotecarias, deudas de automóvil, etcétera. Eso como a nivel personal, ¿no? Entonces, pues muchas veces nos encontramos con que pues uno va en esto que llamamos la carrera de la vida y cuando menos se da cuenta, pues uno que ya tiene una hipoteca, ¿no? Que ya tiene pues una deuda de auto o ya tiene tarjetas de crédito, etcétera. Entonces, muchas veces en donde una persona le va a impactar en esto es en sus gastos. ¿Por qué? Porque si bien tu deuda es a 30 años, pues tú de los ingresos que tienes hoy, pues tienen que salir un dinero que tú vas a estar pagando, ¿no? Y desde mi punto de vista, hay como diferentes tipos, incluso de deuda personal, que, por ejemplo, si nos vamos a lo que son las tarjetas de crédito, a las deudas de consumo, yo creo que es como muy interesante cómo se usan estas herramientas y hay que entender bien cuáles son los mecanismos, porque muchas veces las deudas de consumo, pagar la tarjeta de crédito mal, pues te puede dejar en deudas pues, varios meses y hasta años, ¿no? En el Toda la vida. O te manda buró de crédito, en el caso de México, si no conoces bien, te manda buró de crédito y no puedes nuevamente volver a solicitar un crédito personal en tu vida.
Claro, ahí va a depender mucho del monto, pero generalmente pues esos montos con un CAT de tarjeta de crédito altísimo, el CAT aquí es, digamos, el costo del dinero que tienes en prestar en una tarjeta de crédito. Entonces, si está entre el 50 y el 70%, imagínate, si no la pagas completa, eso se te va, ¿no? Entonces, es como, como una bolita de nieve que se nos acumula y muchas veces te das cuenta muy tarde, cuando ya estás en una espiral de las deudas, ¿no? Entonces, yo más bien me preguntaría, ¿cómo tener unas deudas sanas? Desde un punto de vista financiero y personal, lo mejor es tener las deudas de consumo a muy corto plazo, ¿no? O sea, si tú vas a tener deudas que a meses sin intereses, etcétera, que sea 3 a 6, pero no te comprometas más, ¿no? Entonces, esto, y yo lo recomendaría incluso como de última. Casi siempre lo mejor, pues es, si vas a gastar, pues gasta menos de lo que ganas, ¿no? Porque donde gastes más, pues ahí es donde empieza la espiral de las deudas. Y además, pues también hay que saber que las deudas, pues muchas veces, eh, que son de consumo, pues sí te van a limitar un poco la vida, ¿no? Imagínate que tienes una deuda de un auto a 5 años o una hipoteca y a ti te sale una oportunidad de trabajo en, no sé, en otro lugar y te tienes que mover de ciudad, ¿no? De estado o de país incluso, pues ¿cómo le vas a hacer? Porque no es tan fácil rentar un bien inmueble, ¿no? Tienes que vender tu auto que después de un año ya se depreció el 20 o 30%. Entonces, financieramente, pues no es tal vez la mejor elección tener tantas deudas a largo plazo, aunque también, pues, esto hablando para el que puede, ¿no? Porque muchas veces es imposible no tener deudas. Muchas veces en la situación actual, pues uno sobrevive con las deudas, ¿no? Con este tema de que, bueno, hubo muchos, después de la pandemia, muchos despidos, y son herramientas que tú puedes usar, pero pues tiene que ser como con mucha responsabilidad, ¿no? Porque Que en incluso un como caso, y perdona que te interrumpa, ahorita con el caso de la pandemia, como la gente intenta mantener el mismo estilo de vida que tenía con el mismo nivel de ingreso, empieza a utilizar el tema de la deuda para mantener ese nivel de vida social con los amigos, con la familia y seguir gastando lo mismo. Y no se dan cuenta que ese gasto adicional es en deuda, no es en ingreso. Entonces, exacto. a la larga les va a repercutir horriblemente en un tema de finanzas personales. No, claro, ahí, mira, como cualquier negocio y cualquier país, una persona necesita tener un presupuesto. Y cuando se va a endeudar, la forma de hacerlo informadamente es meterlo a tu presupuesto y pregúntate a ti mismo, ¿te gusta cómo se ve ese presupuesto con tu deuda? Porque si no, hay que empezar a hacer ese tipo de ajustes, porque de lo contrario, pues te vas a encontrar en esto que comentas tú, que pues obviamente te lleva a una espiral que no vas a ver hoy, la vas a ver en un año o en dos, ¿no? O hasta más repercusiones donde ya no puedas volver a pedir un crédito después de 10, 20 años. Entonces, pues sí es importante que estas deudas pues las hagas de forma informada. Totalmente. Y, Bubi, y al día de hoy, ¿dónde estamos parados a nivel global en esta parte de deuda personal, mi querido Alejandro? En realidad, pues mira, depende de en dónde estés y de qué país eres, ¿no? Pero después de la pandemia, lo que ha hecho el gobierno para reactivar la economía es poner ciertas tasas de interés un poco más favorables, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos la Fed bajó su tasa, en Japón la tasa siempre, o sea, ha estado ya muy baja, pero en la eurozona lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando desde el gobierno se incentiva esto, lo que están haciendo es incentivar el consumo, pero muchas veces el consumo viene también a base de facilidades con créditos, ¿no? Entonces, ¿qué empieza a pasar? Que no solamente los gobiernos se endeudan, sino que muchas veces las personas también se endeudan y las empresas también se endeudan, ¿no? Y hay diferentes motivos. Hoy como estamos parados después de la pandemia, tienes una persona que se endeudó porque se quedó sin trabajo, ¿no? Tienes una empresa que se endeudó porque si no se endeudaba o si no salía a pedir un crédito, se quedaba sin liquidez. Y tienes un país que también se endeudó porque necesita recursos para fondear pues todos sus proyectos
que sean estatales, federales, etcétera. Entonces, Y aparte más el déficit que traemos desde hace años. exactamente. Cada país se comporta diferente, pero en realidad en los últimos 10, 15 años ha crecido el porcentaje de deuda sobre el Producto Interno Bruto, ¿no? Y esto pues es como un poco grave, porque realmente cuando tú estudias historia del dinero, en la mayoría de las grandes, digamos, como crisis, pues hay un factor que es el factor de que hay muchísima deuda como factor, como porcentaje del PIB. Y entonces, pues eso puede ser como grave, ¿no? Porque hay que tener cuidado. Y tú como persona, una vez que te recuperes, pues necesitas empezar a pagar tus deudas y las empresas también, y los gobiernos deberían de estar haciendo exactamente lo mismo cuando la economía se recupere, ¿no? Porque también hemos visto casos que cuando empiezan a apretar los tornillos en las políticas fiscales y monetarias, pues también viene menos consumo y menos consumo implica menos crecimiento, menos economía, etcétera. No es como un dominó. Sí, la primera crisis económica en tema de deuda remonta a China. Esta Ok, parte donde eh, China arranca la primera moneda en el mundo, esta moneda en billetes, después de que Mongolia, a través de Genghis Khan, llega a unificar absolutamente a la China, se unifica y empieza a circular el primer billete. Entonces, estos billetes se empezaron a utilizar por parte del gobierno, por así llamarlo, gobiernos centrales, monarquía, en tema para solventar el tema de las guerras que tenían. Y estas guerras a la larga, pues como imprimieron una cantidad demasiada de dinero en la economía, generó un tema de inflación en un año cercanos al 80%, en lo cual terminó repercutiendo y cayendo exactamente esta dinastía. No recuerdo específicamente la dinastía, pero fue en el siglo XIII. Entonces, al día de hoy, mi estimado Alejandro, ¿cómo estamos en la parte de deuda corporativa? ¿Cómo ves tú el panorama por parte de las empresas? bueno, justo como comentaba, en realidad la deuda a una empresa no le va a afectar en su estado financiero de pérdidas y ganancias, sino más bien en su balance general, ¿no? Y que tenga un balance general muy cargado a la deuda puede hacer que dependiendo del modelo de negocio, pues sea arriesgado, ¿no? Porque tener muy poco capital, pues quiere decir que cualquier pérdida que tengas la absorbes tú y el negocio, pues cae como pues ahora sí que en riesgo. En términos como de empresa, ¿qué es lo que ha pasado? Que muchas empresas de todos los tamaños han salido a pedir créditos porque necesitan liquidez. ¿A qué me refiero con esto? Imagínate que tú te dedicas a vender algo que vas a cobrar en 3 meses, ¿no? Porque así está tu contrato con tus proveedores, con tus clientes, etcétera, ¿no? Va como en el mismo sentido, pero cae la pandemia y entonces no te pagan, ¿no? Entonces, ¿qué sales a hacer tú? Pues sales a buscar liquidez. Incluso tú podrías ser una empresa extremadamente rentable, pero sin liquidez, pues puedes meter en un problema. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que bueno, las empresas que tienen, digamos, los recursos también para salir y demostrar que son empresas rentables y que van a pagar, pues a esas son a las que se les ha dado créditos, ¿no? Y a las otras, pues a veces se encuentran con un poquito más de dificultad. Y lo que ocasiona, pues, es que haya como también este tipo bueno, de recortar gastos, ¿no? Entonces las empresas han tenido que verse muy creativas para mejorar su flujo de efectivo y también en su manejo de gastos, ¿no? Que esa es otra cuestión. En términos de deudas sanas, para una empresa, pues obviamente va a depender del modelo de negocio. Pues un banco va a tener un pasivo muy grande a comparación con el capital, ¿no? Incluso está regulado cuánto capital tiene que tener. Entonces, hay como ciertas cosas, pero el activo de corto plazo tiene que ser más grande que tus deudas a corto plazo, porque si no, ¿cómo las vas a pagar, no? Y ahí es donde pues, tú puedes también caer como en un problema. Tu ciclo de caja lo tienes que tener relativamente ajustado también a tus deudas, porque si no, pues ese ciclo de caja te puede quedar sin liquidez, ¿no? Y también te tienes que asegurar, además de que tu rentabilidad pague los intereses
pues del préstamo que tú estás pidiendo, ¿no? Entonces hay como que varios manejos ya, manejar una deuda a nivel, pues empresa es un poco más complicado, pero prácticamente se puede extrapolar a una persona o a un país. Mira. Y en el caso de la deuda de los países, ¿dónde estamos parados al día de hoy? Porque lo hemos visto, caso de Colombia, que traía una deuda antes de este tema del COVID, cercana al 42, 43%, si no mal recuerdo, el Producto Interno Bruto, y para cierre de este año va a traer un nivel de deuda cercano al 65%. Entonces, estamos viendo que muchos países, sobre todo latinoamericanos, están cayendo en un tema de sobreendeudamiento. Entonces, ¿qué ocasiona esto? En realidad, hay como varios factores, ¿no? El primero es que también en Latinoamérica la pandemia ha durado un poco más que en otros países por el tema de la vacunación y la infraestructura. Esa es una cuestión, ¿no? Entonces, el consumo no se puede dar porque donde tú abres, digamos, la brecha para que todo el mundo salga a comprar, pues empiezan a subir los contagios. Y eso lo puedes ver en Perú, en Chile incluso, que están con un muy buen avance de vacunas, pero aún así están siendo como muy conservadores. Entonces, ¿qué sucede específicamente con el tema de la deuda? Que hay dos tipos de deuda que tú puedes tener, ¿no? Y puede ser deuda en tu moneda y deuda en moneda extranjera. Un ejemplo, en el caso de Estados Unidos, cuando estuvo en una crisis en el 2008, pues casi toda la deuda que tienen pues es en su moneda, ¿no? Incluso la Fed pues tuvo unas políticas monetarias muy agresivas con tal de mantener la inflación en cierto estado, con tal de mantener, digamos, como el consumo, ¿no? Pero, ¿qué sucede con un país latinoamericano? Que un país latinoamericano muchas veces en su mix de deuda, pues tiene alto porcentaje de deuda extranjera, en moneda extranjera. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú tienes ese tipo de cuestiones, y además, acuerda que los países emergentes, como Latinoamérica, pues muchas veces tienen mucha inversión por las altas tasas de rendimiento que pagan a comparación con un país está más como en desarrollo y sus tasas son más bajas. Entonces tienes dos cuestiones. Tienes una deuda en moneda extranjera y además tienes mucho como ingreso de capital extranjero, lo cual te pone en una posición de shock. ¿No? ¿Por qué? Porque al final imagínate que algo pasa en el país y la gente empieza a retirar su capital. Y cuando la gente retira su capital, tu moneda local se empieza a devaluar. Y ahí tienes dos cuestiones, que en primer lugar, tu deuda aumenta porque tu moneda se devalúa, ¿no? Y la segunda, pues es que además, pues tú te ves en la necesidad de tener una política monetaria pues mucho más agresiva para hacerte competitivo, ¿no? Entonces, son como estos factores en los que puede repercutir. Unos ejemplos muy claros, por ejemplo, fue en México, en el 92, 94, tuvo este mix, ¿no? De cosas y también obviamente con el tema de los mercados de petróleo, etcétera. ¿Qué pasó? Que mucha gente empezó a sacar su dinero de México y tuvimos esta espiral inflacionaria, ¿no? Que es un poco lo que tú comentabas en Mongolia, en realidad. Exactamente. Y el tema de la deuda, lo hemos llegado a platicar, estamos en rangos de, al día de hoy, cercano a los 282 trillones de dólares en tema de deuda internacional, ¿no? Y el Producto Interno Bruto, o sea, lo que todos los países producen, lo que la economía en general produce, son 87 trillones de dólares. O sea, debemos 300 y cacho veces lo que producimos en un año. Entonces, cuéntanos un poquito de esto, qué puede ocasionar. O sea, sin caer en un tema de extremo de se nos va a acabar el mundo, estamos sobreendeudados. Honestamente, ¿qué podemos hacer y qué oportunidades al día de hoy, si yo estoy arrancando con un pequeño capital y quiero invertir, hacia dónde me puedo mover? Mira, en temas de inversión, es como un poco complicado, ¿no? Porque en primer lugar no hay un solo producto que te garantice ningún tipo de éxito. En realidad, yo lo que diría es que tú necesitas una estrategia de acuerdo a lo que tú sabes, ¿no? ¿A qué me refiero? Que generalmente cuando tú inviertes, pues tú tienes que tener un mix de productos y una estrategia.
me refería a una estrategia, hablando de forma muy simple, agresiva o defensiva. Y obviamente, ¿qué sucede? Que cuando las circunstancias cambian, pues tú necesitas cambiar a veces de estrategia. Por ejemplo, ¿qué sucede si en algunas condiciones en la bolsa todo va bien? Ah, bueno, súper, pero ¿cómo se comporta la bolsa en un momento de crisis, ¿no? En un momento de inflación. Entonces, generalmente cuando tú haces un estudio de inversión, pues tú te vas al pasado y ves cómo se comportan los activos que tienes tú, llámele acciones, llámele bonos, llámele metales preciosos, commodities, oro, etcétera, o tu tipo de negocio, porque también hay industrias que se afectan menos que otras y otras que mejoran, ¿no? Entonces, la idea es que tú tengas un mix de inversiones que te defienda y que también pueda crecer. ¿En qué sentido? Y te voy a poner un ejemplo. Las acciones de las aerolíneas en la pandemia pues, se vieron muy afectadas, cuando las empresas tecnológicas en la pandemia pues subieron. Otra cuestión es que el miedo de inflación en el mercado hizo que también muchas personas, inversionistas, se movieran a los commodities, porque históricamente, pues el commodity, pues es el commodity. En realidad, si el commodity sube, pues los precios suben y empieza como esa espiral, ¿no? Pero tu inversión está protegida hasta cierto sentido de la inflación. Y hay como diferentes tipos de cuestiones. Entonces, si a mí me preguntas cómo invertir, pues tienes que saber muy bien en qué estás invirtiendo en primer lugar y de además tenerlo diversificado de una forma en la que te defiendas, pero eh, que también te puedas crecer. Lo peor que puedes hacer es invertir todo en un solo lugar. Ya Creo que mucha eso es... gente lo está haciendo al día de hoy en tema de las criptomonedas. A mí me gusta mucho el análisis de esta parte de fondo Wealth Management que opera Ray Dalio, que dice más o menos mantén de un 5 o 10% de tu cartera en oro al día de hoy, otro gran porcentaje en parte de ETFs, en donde estés diversificado en tema de empresas internacionales, de empresas sólidas, y parte en tema de bonos gubernamentales en dólares, o sea, deuda norteamericana. Por esa parte de que su deuda es norteamericana, a diferencia de invertir, puede ser en deuda mexicana, en donde su mix parte sea en tema de deuda en dólares, donde se puede ver bastante golpeada si la moneda se llegara a depreciar frente al tipo de cambio o se llega a aumentar por esta parte de inflación donde el gobierno central tenga que meter pues estos tornillos de la economía para regular y que no tengan un tema de inflación y aumenten el valor de la deuda, donde el gobierno tenga que pagar muchísimo más, y pues cae en esa espiral donde se terminan endeudando muchísimo más. Pues mi estimado Alex, nos queda muy poco tiempo, realmente nos quedan 2 minutos. Te quiero hacer una última pregunta. Al día de hoy, ¿tú cómo ves este panorama? ¿Sí vemos posible un tema de entrar en un tema de hiperinflación o entrar en un periodo de deflación? ¿Cómo tú ves la situación al día de hoy? Mira, en realidad a mí se me hace una época muy interesante financieramente hablando. Hay dos cuestiones, ¿no? Va a depender mucho de quién eres, en el sentido de qué país eres y qué es lo que va a empezar a pasar. En primer lugar, como mencionabas, la deuda sobrepasa muchísimo pues, lo que se produce. Y eso lo único que va a ocasionar es que va a haber países que en el mediano plazo empiecen a caer en default, que quiere decir que no van a poder pagar su deuda y la van a tener que reestructurar. Y eso va a ser un proceso muy doloroso para ciertos países, ¿no? Y hay otros países que probablemente que además tienen control de su moneda también tengan muchas reservas de oro, tengan muchas reservas también de dólares y puedan salir a defender su economía. ¿Qué sucede o cómo veo las cosas hoy? Desde hace unos cuantos meses, todos los commodities en metales, commodities por ejemplo, en petróleo. Siento, o sea, todos los commodities, soya, maíz, trigo, todos absolutamente han tenido un crecimiento gigante. Exactamente, cuando tú ves las gráficas, bueno, eso es lo que está pasando y generalmente eso tarda en repercutir en todo lo demás porque acuérdate que las empresas compran futuros y eso puede protegerlas en un tema de compra de materia prima. Sin embargo, eso no dura para siempre. Y entonces, ¿qué es lo que puede empezar a pasar? Que si la materia prima te crece en tu estado financiero, pues crecen tus costos y eso te obliga a ti como empresa a subir los precios. ¿No? Entonces, hay dos formas.
pues de abordar este tema como empresa. La primera, subes los precios y la otra es, intentas ver cómo mejoras pues tus fórmulas o mejoras tu materia prima. Tienes que salir a buscar otros proveedores. Pero en este caso, donde la mayoría de los commodities están subiendo, y creo que eso va a ser como un poco complicado. Y de hecho, pues desde que también la política monetaria de la Fed ha sido muy expansiva, también lo que ha hecho es inundar el mundo de dólares y también hace al dólar menos valioso, ¿no? Entonces, al final, no es una cosa que tú tengas tus ahorros o tengas tus inversiones en dólares, ¿no? También habría que diversificarse en otro tipo de moneda, probablemente la China, ¿no? Porque también es una superpotencia, probablemente en el euro, ¿no? O sea, cuando tú inviertes, no solamente intentas tenerlo en una o dos monedas, porque también eso te puede poner un cierto riesgo, ¿no? Sí, mira, bastante interesante. Por aquí tengo el dato de la expectativa de la deuda de la zona del euro, ¿no? En 2019, fíjate, este es impresionante. Quiero, en tema específicamente de deuda gubernamental. Y voy a dar cuatro, ¿no? Que es de 2019 a cuánto cerraron en la parte de deuda del 2020. Japón 2019 cerró en el 225.3%, 2019. 2020 cerró con una deuda del 227.3% de su Producto Interno Bruto. Reino Unido 2019 en un 105.4% y cerró en el 133.1% respecto a su Producto Interno Bruto. La zona euro del 98.5% y aumentó su deuda el año pasado por todo este tipo de apoyos en general hacia las empresas por este tema del COVID al 120.4% de su Producto Interno Bruto. Brasil es el país más endeudado en América Latina, día de hoy, en donde arrancó con un nivel de deuda del 87.66% y cerró el año pasado en un 98.94%. En el caso de México, a mí me ha sorprendido mucho porque en 2019 traíamos un nivel de deuda, este dato es por parte del Fondo Monetario Internacional, del 45.1%. Cerramos el año pasado, 2020, con un nivel de deuda del 52.4%. Y me preocupa bastante porque el dato de Banco de México nos dice que podríamos cerrar este año específicamente en el 60.5%. Y el cálculo por parte del Fondo Monetario Internacional es del 65%. Entonces, el nivel de deuda de México para 2021. Entonces, a mí como mexicano, y en este caso como presidente de la asociación, sí me gustaría recalcar que es preocupante que únicamente en 3 años el nivel de deuda haya crecido en una tercera parte. Y no sabemos, no vemos ningún plan y podría eso complicar el panorama para el 2022, sobre todo para las empresas, en mayor tema de fiscalización, porque no vemos Claro. un programa al día de hoy por parte de los gobiernos, incluyendo en América Latina, que se hizo ahorita en Colombia, que fue con una bandera roja hacia el resto de los países de qué es lo que va a pasar. Y en el caso de Colombia lo que dijeron es, vamos a seguir aumentando el nivel de deuda por el déficit que tenemos, porque la economía está golpeada. Entonces, a la larga, es un tema un poco preocupante de que solamente vemos de que se están endeudando. O sea, es como el juego de la papa caliente, se la voy pasando al siguiente político a ver en qué momento lo explota, ¿no? Entonces, Pues, pues sí. pues mi estimado Pedro, te agradezco muchísimo esta participación, ser el padrino de esta parte de perspectivas por parte de la Asociación Mexicana de Inversionistas. Me gustará de que nos puedas acompañar más adelante en otra sesión y pues les agradecemos absolutamente a todos. Lástima, mi querido Quique, que se nos acaba de unir, Quique-BSL, que se nos acaba de unir porque terminamos este gran análisis que nos compartió Alejandro, director de FIT, y nos encantará que más adelante nos acompañes en otra sesión, mi querido Alejandro. Claro que sí, Gabriel. Muchísimas gracias. Y bueno, que Quique no se preocupe porque luego estaremos compartiendo la entrevista en nuestras redes sociales. Con muchísimo gusto va a estar. Ahorita la subimos acá para que cualquier y te tallamos para que la puedan ver. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos acompañaron. Alejandro, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego.